Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Tribuna Deportiva, el espacio que estamos generando para entregar toda la información del deporte en nuestra región. No solo el deporte profesional, sino también el deporte aficionado. Estamos hablando también de todo lo que es la organización de los Juegos Deportivos Nacionales en el eje cafetero. Saludo a Osvaldo Hernández, periodista invitado, editor de Deportes de la Patria. Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, director? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Es muy importante para mí eso. Es tan importante que el 90% de los medios se dedican a hablar de fútbol y hablar de fútbol. Y creen que hablar de fútbol es hablar de deporte colombiano, del deporte como tal. Y no, hay una diferencia enorme. Y a veces cuando uno habla con los periodistas jóvenes les preguntan, venga, ¿usted sabe deporte? Sí, ¿qué sabe? No, yo sé de la selección Colombia, sé del equipo respectivo, el que le gusta. Y digo que hay una diferencia enorme, Julio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a saludar de una vez a nuestro invitado. Es el director nacional de los Juegos Deportivos Nacionales, el doctor Baltasar Medina, quien muy generosamente y muy amablemente pues ha separado este espacio para atendernos. Doctor Baltasar, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Julio César, muy buenas noches. Osvaldo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. ¿Cómo Doctor, es le, fue, cómo le fue ayer en el de regreso el anoche, vuelo. director? Bueno, muy bien, desde luego muy satisfecho porque creo que se hicieron cosas importantes en procura de poner a andar la organización de los juegos y de ir desde luego volviéndole el optimismo y la confianza a la gente en que sí vamos a ser capaces de organizar los juegos como lo merecen nuestros deportistas. Doctor, empecemos por un tema y es el presupuestal, el del dinero. Ayer tuvimos invitado en este espacio al secretario de Deportes de Risaralda y él ponía un énfasis muy interesante y muy llamativo que me quedó sonando, no sé si a Osvaldo también, y es que por primera vez en la historia de los Juegos, en esta ocasión, las sedes están poniendo más recursos que la nación. Eso es verdad. ¿Cuánto valen los Juegos en términos generales? Bueno, los juegos hay que dividirlos en varios ítems, ¿no? Uno es el tema que tiene que ver desde luego con las construcciones y adecuaciones de la infraestructura deportiva, en donde efectivamente, como dice Gustavo Rivera, los departamentos han hecho unas inversiones bastante significativas. Y lo otro tiene que ver con el presupuesto de organización, en donde el Ministerio del Deporte pues es prácticamente el que asume toda la responsabilidad de ese compromiso. En ese aspecto, por ejemplo, las cifras de organización son a hoy de 40.000 millones de pesos, 39.000 más exactamente, Sí. pone el ministerio, y hay una cifra que todavía está en discusión de 9.000 millones de pesos que deben poner los tres departamentos con sus ciudades capitales de a 1.500 millones de pesos cada uno, que desafortunadamente en este momento, en razón a algunos reajustes de precio que han tenido que hacer en algunos contratos de obra, se han manifestado, digamos, no insolventes, pero sí con dificultades económicas para asumir esos compromisos, y ahí lo estamos discutiendo con el Ministerio del Deporte. En términos generales, la realización de los Juegos puede estar por el orden de los 300.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Deporte pondría 140.000, 150.000 y los entes territoriales otro tanto. Sí. Director, esos 39.000, o sea, mejor dicho, la plata para hacer ya los juegos, ¿la tienen o no? Sí, esa plata se tiene, Osvaldo, y creemos que vamos a tener que pedir también algún reajuste presupuestal. En eso estamos. En este momento se está discutiendo en el Congreso de la República, en las comisiones económicas, un proyecto de adición presupuestal. Yo tengo próximamente una reunión con los miembros de las comisiones económicas del Congreso para explicarles cuáles son las necesidades de los Juegos Nacionales, para ver si de ahí nos dan alguna tajadita, porque como ustedes decían ahora, a veces el deporte no entra en estas listas de prioridades
y creo que en esta oportunidad necesitamos la mano generosa del Estado para complementar ese presupuesto. Digamos entonces que en términos generales, en los aspectos presupuestales, los juegos, como lo vemos, no presentan ninguna dificultad, ningún riesgo. Lo que preocupa, doctor Baltasar, y de lo que hemos venido hablando, es del tema de la ejecución de las obras. A ver, Julio César, no, nosotros todavía tenemos algunos recursos por conseguir. Hay algo muy, muy importante que le corresponde a los alcaldes y a los gobernadores, que son las jornadas de inauguración y clausura. En la reunión que tuvimos en Armenia, el comité organizador, el alcalde de Pereira manifestó las dificultades económicas que tenían para el caso concreto él como alcalde de Pereira, que es donde va a ser la inauguración, con el presupuesto de la inauguración. Pero le pidió a la ministra una reunión justamente para revisar los costos y de acuerdo a eso ver qué ayuda le puede dar el gobierno nacional. De manera que estamos buscando recursos para hacer unos, diría yo, unos juegos con todos los componentes que tiene pues un evento de esta naturaleza. Pero las platas gruesas están garantizadas, lo que tiene que ver con las obras, lo que tiene que ver con la organización, pero hay detalles muy importantes también como el tema de la inauguración y clausura que todavía están pendientes de algunos ajustes presupuestales. Doctor, perdón, un detalle. Usted menciona que la inauguración le corresponde a Pereira y la clausura. A Manizales y en Armenia se hará inauguración y clausura de los paranacionales. Paranacionales. Yo tengo una duda en el tema presupuestal, director, en la siguiente. Pongamos un ejemplo, el complejo acuático. El complejo acuático tiene una destinación específica, o sea, viene un rubro del Ministerio del Deporte para hacer una obra para los Juegos Deportivos Nacionales. Estamos pendientes de una licencia de construcción de parte de una curaduría. Llevemos el caso al extremo, que no se entregue a tiempo la licencia y que efectivamente se inicie la obra y que la obra no esté para los Juegos Deportivos Nacionales. Mi pregunta es, si es de una destinación específica, si es una obra del Estado para los Juegos Deportivos Nacionales y finalmente no se va a hacer, ¿habrá algún problema con el uso de ese recurso que finalmente el escenario no va a terminar siendo para Juegos? Osvaldo, qué buena pregunta, porque en eso es muy importante hacer una precisión Sí, señor. para que al menos la comunidad de Manizales esté un poquito más tranquila. Yo sé que la aspiración de la comunidad de Manizales es que el complejo acuático, al igual que el patinódromo, estén listos para los juegos. Sí. Pero sabemos que hay dificultades. Yo ayer en la conversación que tuve con el tema del patinódromo, pues quedé un poquito tranquilo porque creo que las fallas que hay se pueden subsanar fácilmente, pero lo del complejo acuático, mientras no tengamos la licencia de la curaduría, pues desde luego estamos enredados. Pero algo que se hizo, que a mí me parece que fue muy bien pensado, es que en el proyecto el objeto de la obra no fue considerado como infraestructura para Juegos Nacionales. Es una obra para la ciudad de Manizales y en ese sentido, independientemente de que esté para los Juegos o no esté, los recursos se van a invertir en la obra porque es una instalación que se pensó como una necesidad de la ciudad, no una necesidad de Juegos Nacionales. Perfecto, pues en ese aspecto creo que podemos estar tranquilos. Usted habló de la pista de patinaje, por lo menos de las pistas de patinaje, porque reconozco que ahí son dos pistas. Tengo entendido que a la pista también, por recomendación técnica de la federación, hay que hacerle una nivelación antes de hacerle el regado del piso sintético, ¿no? Sí, señor. Y ahí es donde estamos esperando, digamos, más conceptos técnicos porque la empresa, la firma que podría instalar el sintético, dice que los problemas de desnivelación que tiene la pista se pueden corregir con la aplicación del sintético. La Federación Colombiana de Patinaje, en donde de pronto yo diría con todo respeto, no son tan expertos como los fabricantes y los instaladores de las pistas, dicen que eso no es posible. En esa discusión estamos y ayer quedamos desde luego en que nos vamos a guiar por el concepto técnico del productor
del material y la instalación del sintético, desde luego con todas las garantías para posibles reclamos. Doctor Baltasar, usted siempre que viene, que visita la región, bien sea en Manizales o en Pereira, donde lo hemos encontrado, siempre le da mucha tranquilidad a la organización y a la prensa, porque la prensa siempre ha estado muy atenta. De hecho, la prensa durante muchos años eh, promovió que las autoridades, tanto los gobernadores como los alcaldes, insistieran ante el gobierno para que se hicieran los juegos en esta región, con el propósito de que, como se hace siempre, nos quedaran escenarios deportivos. En este caso, ¿usted está tranquilo con ese tema de la ejecución de las obras? Siempre deja ese mensaje de tranquilidad. Julio César, sí, el compromiso es cumplirle a los deportistas. Ellos se preparan durante 4 años para la gran fiesta del deporte colombiano, que son los Juegos Nacionales. La aspiración de los departamentos de tener la sede de los Juegos Nacionales para mejorar y complementar su infraestructura deportiva es una aspiración legítima y totalmente válida. Yo destaco esto como un factor clave para el desarrollo deportivo del país, porque en la medida en que el país se ha ido, digamos, nivelando por lo alto en lo que tiene que ver con ciudades, con buenas instalaciones deportivas, el país va creciendo deportivamente, no solamente en lo que tiene que ver con la cobertura y la democratización de la práctica deportiva, sino con el surgimiento de talentos deportivos para el alto rendimiento. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos la tranquilidad de que finalmente Manizales va a cumplir y las 3 ciudades sedes de los Juegos del Eje Cafetero van a cumplir esa aspiración, ese anhelo de tener unas instalaciones deportivas a la altura de su ciudad y a la altura de las demandas de la comunidad deportiva. Pero si tuviésemos alguna eventualidad que no nos permitiera que alguna de estas obras se terminaran, nosotros ya hemos identificado en las 3 ciudades posibles plan B, posibles soluciones alternativas. Incluso ahora hablaba con un colega de usted de la ciudad de Cali y me decía, Cali es el plan B para cualquier dificultad que haya en el eje cafetero. Le dije, no, Cali es el plan C, porque el plan B lo tenemos identificado en cada una de las ciudades bajo una eventualidad de que no se pueda hacer algún deporte en un escenario que no se alcance a terminar. No solamente moveríamos deportes de un escenario a otro para acomodar la programación, sino que ya estamos identificando escenarios en las universidades, en los clubes privados, en las cajas de compensación, en colegios privados, en donde nosotros podamos tener esa alternativa que nos dé la tranquilidad de que no tenemos que sacar ningún deporte de ninguna de las 3 ciudades. Total, total. Director, volvamos a la reunión de ayer y bueno, las reuniones de esta semana aquí en el Eje Cafetero. En Armenia fue del Comité Organizador Nacional, en Pereira Comité Operativo y en Manizales Comité Operativo. ¿Cómo encontró ese grupo que es tan importante? Porque es de alguna manera el invisible, pero es muy importante porque es donde se soporta la parte logística de los Juegos. Esa es la que yo llamo, Osvaldo, la fuerza silenciosa de los Juegos, porque trabajan todos como hormiguitas, poco se hacen notar, poco a veces les reconocemos su trabajo, pero son claves para el éxito de los Juegos. Y yo tengo que resaltar que tanto en Manizales como en Pereira encontramos ya unos equipos conformados con profesionales especializados en el tema del deporte, con un gran compromiso, con una gran vocación de servicio y ante todo muy conscientes de que es a ellos, como la fuerza profesional de las ciudades, a los que les corresponde la mayor responsabilidad en la orientación de los procesos que tienen que ver con la preparación de todos los servicios que le vamos a ofrecer a las delegaciones. De manera que en ese sentido yo tengo que reconocer la labor que han hecho los secretarios de deporte departamental y municipal y desde luego el compromiso de este grupo de muchachos y muchachas tan comprometidos y tan orgullosos de estar vinculados a los Juegos. Sí, tiene cifras y le quería preguntar si teniendo 3 capitales se multiplica
la cantidad de personas de logística y voluntarios que trabajan alrededor de los juegos diferente a ser una sola ciudad. Claro que sí, Osvaldo, pero todo eso hace parte del legado de los juegos. Mire, una de las cosas que a veces nosotros nos detenemos es simplemente en que el legado de los juegos son los escenarios. Y si no hay escenario, no hay legado. Pero para mí, las personas que quedan capacitadas, motivadas, comprometidas con el deporte, con impulsar el desarrollo deportivo local, es una parte muy importante del legado, porque de nada nos serviría quedar con unas infraestructuras deportivas modernas, muy bonitas, muy bien acabadas, si no hay dirigentes deportivos y líderes en la comunidad del deporte que orienten los procesos, que le presenten propuestas a las autoridades locales y que de alguna manera se conviertan en un mecanismo de presión. Igualmente, que las ligas deportivas queden con una implementación nueva, con unos escenarios modernos para darle más comodidades a los atletas. Yo creo que todo eso es la parte importante del legado y en ese sentido es muy importante y que no aparezca como exceso de burocracia, que en cada una de las 3 ciudades haya equipos similares, porque lo que queremos es eso, justamente tener unas unidades propias en cada ciudad, porque esas personas van a quedar como parte del legado, como personal idóneo profesional para atender los requerimientos y las demandas futuras a partir de una oferta ya muy amplia por las nuevas instalaciones que tienen. Doctor Baltasar, no podemos dejarlo pasar a usted en esta entrevista que pues se puede ver en cualquier lugar gracias a que la publicamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Eh, ¿Cuál es la visión general de esto mismo, de las obras que se están desarrollando tanto en el Quindío como en Risaralda? La visión general es que vamos bien en dos sentidos. Lo primero, el 95% de las obras ya se iniciaron. Nos queda faltando prácticamente el complejo acuático de Manizales, no más, porque lo de la pista de patinaje pues ya tiene el 80%. En segundo lugar, los contratistas que se escogieron son empresas de las cuales conozco algunas. Yo me encontré con satisfacción, por ejemplo, que la empresa que está construyendo el complejo acuático de Pereira fue la misma empresa que nos hizo el estadio Sierra Nevada de Santa Marta y en la piscina de Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. O sea que son empresas en las que uno puede confiar en la palabra de ellos. Igualmente me encontré con una empresa conocida en las obras de remodelación del Coliseo Jorge Arango de Manizales. Esto nos da a nosotros mucha confianza porque son empresas que tienen trayectoria, que tienen experiencia, que tienen músculo financiero. Todos ellos se han comprometido a entregar oportunamente las obras, incluso algunas de las obras se van a entregar entre septiembre y octubre, y algunas que están previstas como arras con la iniciación de los Juegos, los deportes que están programados están en la última semana de los Juegos, con lo cual tendríamos el tiempo suficiente para la puesta a punto. De manera que en ese sentido, Julio César, yo creo que yo particularmente tengo confianza. Desde luego estaremos haciendo un seguimiento milimétrico al cronograma de obra para ver cómo afrontamos cualquier contingencia que se nos presente y eso sí, rogándole a Dios para que el tiempo nos favorezca porque este invierno pinta muy duro y sabemos que al menos en las obras que están al aire libre eso nos va a afectar mucho, pero afortunadamente hay otras como la remodelación de los coliseos que son obras que ya están bajo techo y eso no sería excusa de pronto para posible retraso. Sí, sí. Me contaron ayer que quedó muy contento de lo que encontró en Chinchiná, el Centro Internacional de Aguas Abiertas, director. Una cosa espectacular, Osvaldo, lo que están haciendo allí. De hecho, mire el nombre, Centro Internacional de Agua Abierta, ¿sí? Porque indudablemente va a ser, a partir de los servicios que puede ofrecer ese centro, se va a convertir en un atractivo turístico para impulsar una industria que se está fortaleciendo mucho en el mundo. Es la industria del turismo deportivo. Y yo creo que esas ventajas competitivas que tienen algunos sitios de nuestro país, que no se encuentran en todos los países,
es lo que nosotros tenemos que aprovechar para hacer del deporte un gancho para atraer turistas a nuestro país, desde luego para reactivar las economías locales como un beneficio de los eventos deportivos. Es que perdón Julio, cuando se han hecho aquí ya las copas de triatlón o las válidas de triatlón, cuando uno baja ya no hay una habitación y está absolutamente impactado económicamente toda la zona, director, y creo que de entrada ya es el valor agregado que tiene la hora. Indudablemente, y una cosa que nos va a servir a nosotros mucho para esto, Osvaldo, es que dentro del nuevo plan de desarrollo, en lo que tiene que ver con las políticas del deporte, se está ordenando la creación de la cuenta satélite del deporte en el DANE. Esto nos va a permitir a nosotros empezar a acumular esa información, porque nosotros cualquier cifra que demos sobre la forma como el deporte impacta la economía del país son cifras especulativas mientras no estemos medidos. Nosotros no sabemos cuánto aportamos al PIB del país. Nosotros no sabemos cuántos empleos generamos. Nosotros ni siquiera sabemos cuántos escenarios deportivos tenemos en el país. La creación de esa cuenta satélite en el DANE nos va a dar la posibilidad a nosotros de empezar a medirnos y empezar a mostrarle al país y a los gobernantes que el deporte lo tienen que sacar del sector del gasto y pasarlo al sector de la inversión por la forma como el deporte incide en la reactivación de las economías locales. Sí, Doctor Baltasar. discúlpeme, Julio, que es que ese tema que toca el director de los juegos es muy importante porque es que lo habíamos hablado con el ministro saliente, con Guillermo Herrera Castaño, que cuando llegó efectivamente al ministerio se encontró que no estaba medido en cifras, cuantificado el deporte colombiano, y cuando empezó a valorarlo, pues creo que era una tarea que se había trazado de llevar el deporte a lo que usted está planteando en este momento, director. Osvaldo, mire, nosotros en el país, una información bien importante, ¿cuánto invierte el Estado en el deporte? El Ministerio del Deporte le puede decir cuál es su presupuesto, Indeportes Caldas le puede decir cuál es su presupuesto, pero nadie le dice a usted cuánto es la inversión total que hace el Estado en el deporte colombiano, cuántos empleos generamos, cuánto representamos nosotros, digamos, en la actividad económica de sectores de servicios tan básicos para el deporte como el transporte aéreo, el transporte terrestre y la hotelería, por decir algo, el suministro de prendas de competencia, en fin. Creo que el país estaba en mora de esto, igualmente en mora de tener un sistema nacional de información que igualmente se establece en el plan de desarrollo que se está aprobando en este momento en el Congreso, que se debe implementar por cuenta del Ministerio del Deporte, así como el levantamiento del inventario de la infraestructura e incluso un levantamiento de la información catastral de todos los bienes e inmuebles que tiene el Estado destinados para el deporte. Doctor Baltasar, hemos gastado demasiada tinta y mucho tiempo en diferentes espacios informativos y de comunicación en nuestra región hablando de los Juegos Deportivos Nacionales, pero nada más refiriéndonos al tema de las obras. Y de verdad hemos hablado muy poco del tema deportivo y también de este asunto que está tocando usted, que es bastante importante. ¿Hay algún estimativo del impacto socioeconómico que traen los Juegos a una región? Nada más por decir una cifra, los deportistas, el número de deportistas que va a llegar a cada departamento o al eje cafetero, que desde luego impacta en la economía regional. No, no lo hay, Julio César, pero en una conversación con la ministra, ella se mostró vivamente interesada en el tema y ya ordenó que para los Juegos Nacionales se buscara con las universidades la posibilidad de hacer ese ejercicio. Nosotros lo hicimos en Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la Universidad del Norte. Y la cifra arrojó un número muy importante. El crecimiento de la economía local en Barranquilla, en lo que tuvo que ver con la activación de sectores de la gastronomía, de la hotelería, del transporte interno y demás, creció el 28% la economía local de la ciudad durante la realización de los Juegos. Y nosotros sabemos que todo el que llega a los Juegos Nacionales, los deportistas, los acompañantes, los turistas,
algo llevan en el bolsillo que se va a quedar en la ciudad y en los demás sitios donde se van a realizar los juegos. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a medir para poder argumentar con cifras ese gran poderío que tiene el deporte en la economía del país. Finalmente, el tema deportivo de las edades, ¿ya se corrigió, ya quedó definitivo o todavía hay riesgos de cambio? Esto es, yo digo, Julio César, a propósito de esto, que el programa de los juegos tiene 41 deportes, entonces la gente me corrige, no, son 40. Y bueno, tiene 41, porque el deporte 41 es el de las tutelas, los derechos de petición, las demandas, y se está volviendo los Y este juegos sí que es duro, este nacionales deporte. en donde a las delegaciones deportivas ya se les está incorporando un componente más, que son los abogados, que antes no iban abogados en las delegaciones deportivas. Todas las delegaciones, al menos de los departamentos que se disputan las medallas, van acompañados ya del abogado para que les presente Una la demanda. locura. Y yo creo que eso no tiene ningún mérito ganarse una medalla en un escritorio, pero nos está volviendo costumbre en los Juegos Nacionales y yo sinceramente no sé cómo atajar esa creciente práctica jurídica dentro de un deporte meramente deportivo. Desafortunadamente, la presión que ejercieron algunos deportistas sobre la doctora María Isabel Urrutia en su momento la llevó a ella a tomar una decisión un poco apresurada de reversar unas decisiones que ya se habían tomado con respecto a algunos deportes en cuanto a las edades. Yo creo que los Juegos Nacionales, en lo que tiene que ver con la Carta Fundamental, con el tema de la edad abierta, no puede ser una camisa de fuerza para de pronto desconocer el interés que pueda tener una federación en los Juegos Nacionales para impulsar su desarrollo deportivo. Y en ese sentido solicitar, mire, mi deporte no me lo convoquen en edad abierta, convóquemelo en edad sub-23, porque yo tengo una proyección internacional con este grupo que lo quiero proyectar para estos eventos o para estos resultados. Yo diría que ahí es donde están los verdaderos beneficios de los Juegos Nacionales para el desarrollo deportivo del país. Pero nos hemos pegado de la norma técnica, perdón, de la norma jurídica y hemos quedado en manos de los abogados, vuelvo a repetirles, para cosas pues tan deportivas como el resultado de un partido que finalmente se gana en un escritorio. En este momento, Julio César, la decisión que yo creo que va a tomar la ministra es mantener, muy a pesar de algunos departamentos interesados en el tema, las edades como están acordadas desde un principio, incluida la reforma que hizo la doctora María Isabel a los 9 deportes que ya conocemos. Ya, director, pongámoslo así, día cero, más bien, no pongamos hora cero, sino día cero para el tema jurídico de reconocimientos deportivos de ligas. Sí, claro. En lo que tiene que ver con reconocimientos deportivos de las ligas, indudablemente, al momento de hacer la inscripción nominal, sí, los departamentos, sus ligas tienen que tener el conocimiento deportivo vigente, porque son las ligas las que avalan desde luego la participación de los atletas. Y en lo que tiene que ver con apelaciones, demandas y demás, desafortunadamente estas se presentan durante los Juegos a raíz justamente de los resultados adversos para cualquier delegación. Doctor, finalmente ya para ir cerrando, el tema de la vigilancia, del acompañamiento, el seguimiento al desarrollo de las obras, ustedes tienen un comité, tienen una programación, un cronograma para estar haciendo, por llamarlo de alguna forma, como esa veeduría. Allá tenemos el hombre más activo que hay dentro de la organización de los Juegos, Ulman Izalita, muy conocido por ustedes, Andrés Rendón. Andrés está al frente de todas las obras, desplazándose por todo el territorio, haciéndole seguimiento al cumplimiento de los cronogramas. Esa es la función principal que tiene Andrés como subdirector de los Juegos. Y el hecho de que él vaya a competir en los Juegos es algo muy novedoso, ¿ok? Creo que es la mejor
decisión que tomó Andrés, despedirse de su deporte, representando a su departamento en su ciudad natal, y él está muy entusiasmado y muy emocionado con eso, y el trabajo como subdirector de los Juegos no lo ha alejado de sus prácticas, incluso ha estado ya compitiendo en los eventos clasificatorios, y creo que es la oportunidad para rendirle un gran homenaje a un gran deportista y a un gran profesional como es Andrés. Yo lo pongo como modelo, como ejemplo a los deportistas que creen que siendo deportista de alto rendimiento no se puede estudiar. Y Andrés es un ejemplo que demuestra lo contrario, cómo siendo un atleta de alto rendimiento y de alto rendimiento con excelentes resultados, pudo terminar su carrera de arquitecto y ser hoy un profesional brillante en su ramo. Será una locura ver a Andrés en ese tatami de local, despidiéndose de los Juegos Deportivos De Nacionales. subdirector. Exactamente, de su director. Una pregunta, doctor Baltasar, que creo que no lo hemos hablado en ninguna parte, pero que es importante. El laboratorio del control al dopaje está cerrado en Colombia y en Juegos Nacionales, ¿qué al respecto? Osvaldo, este es un tema para que le dediquemos otro programa. Ah, bueno, listo. Yo fui vencido por la insistencia de la doctora María Isabel Urrutia, a quien le dije no en una oportunidad, sino en 3 o 4 oportunidades: ministra, usted no puede dejar que la historia la señale como la ministra que dejó terminar el laboratorio de control dopaje para el país. El argumento que se ha tenido es que al país, al ministerio, le resulta más económico mandar a analizar las muestras a un laboratorio internacional fuera de Colombia que sostener el funcionamiento de un laboratorio de control dopaje. Eso es verdad. Pero es que el laboratorio de control al dopaje no se debe mirar solamente para analizar muestras. El laboratorio de control al dopaje tiene que ser un centro de investigación permanente. Y más ahora que el laboratorio quedó adscrito por exigencia de la UADA a la Universidad Nacional de Colombia, en donde hay una especialización en medicina deportiva. La UADA expidió una norma en donde dijo los laboratorios tienen que ser totalmente independientes al ente rector del deporte local. Afortunadamente, yo creo que hay ambiente, Osvaldo, para retomar el tema. Yo ya hice un primer contacto con la doctora María José Pence, que es la delegada de la UADA para América, y yo creo que con la actual ministra podemos analizar la posibilidad de que el país retome el proyecto de recertificar el laboratorio para seguir teniendo ese recurso en el país, que es muy importante. Pues doctor Baltasar, muchas gracias por su tiempo, muy amable por acompañarnos. Sepa que este espacio, esta tribuna deportiva, se abrió precisamente para ayudar a difundir todo este tema de la actividad de nuestros deportistas y más ahora que el Eje Cafetero es la sede de los Juegos Nacionales, así que cuenta con nosotros y le agradecemos mucho por su tiempo. No, Julio César, a usted, a Osvaldo, muchas gracias por el interés que siempre han tenido de estar informando a la comunidad sobre el avance de la organización de los Juegos, y desde luego ustedes son la parte clave para motivar a la juventud deportiva y al público en general para que se apropie de sus Juegos y los disfrute y los viva. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Un abrazo y feliz fin de semana. Gracias, lo Un mismo. abrazo, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, ahí está el director nacional de los Juegos. Lo queríamos tener aquí invitado de lujo para que nos compartiera pues tantas noticias que nos ha entregado. Sí, como él mismo lo dijo, con él se pueden hacer 10 programas y creo que no termina uno de hablar de deportes con Baltasar Mena, que creo que después de Andrés Botero, en deporte olímpico, deporte asociado, es el personaje más experimentado que tiene nuestro deporte colombiano. Osvaldo, a usted también, muchas gracias. Osvaldo Hernández, periodista, editor de Deportes de la Patria, invitado a la Tribuna Deportiva. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Ya en próximas ediciones estaremos ampliando todos los análisis sobre estas noticias que nos entregó el director nacional de Juegos. No, me encanta, Julio, esta invitación porque estamos hablando del deporte que el 90% de los medios de Colombia no hablan, que es el deporte aficionado o el deporte olímpico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a toda nuestra audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales
cualquier inquietud, cualquier sugerencia, comentario, aquí estamos dispuestos a acogerlos. Y esta es una comunidad en la que todos podemos participar, todos podemos opinar, desde luego con respeto, todos podemos hablar y cualquier sugerencia que nos tengan pues será muy bien acogida. A todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Tribuna Deportiva. Feliz noche para todos. Antioquia.